Bueno, las estructuras de las proteínas, como acá bien lo dice, han evolucionado para funcionar en un ambiente celular particular. Es decir, dentro del ambiente celular, con sus condiciones, las proteínas se pliegan y adoptan su conformación nativa. Ahora, uno puede alterar esa conformación. Y eso es lo que se conoce como desnaturalización. Es la pérdida de la estructura tridimensional, con la consecuente pérdida de su función. Y esa desnaturalización de las proteínas se puede lograr con distintos agentes, ya sea temperatura, cambios de pH, solventes, urea, hidroxicloruro de guanidina, detergentes, etc. Son todos agentes que lo que van a hacer es alterar las interacciones reversibles, las interacciones no covalentes dentro de la proteína, ¿sí? Entonces, si cambiamos el pH, por ejemplo, voy a cambiar los grupos ionizables de algunos aminoácidos, pueden pasar a no tener carga, o de no tener carga a tenerla, y eso puede alterar, obviamente, la estructura. La temperatura desde ya, los detergentes, etc. Siempre todos estos agentes afectan esas interacciones no covalentes. Una proteína desnaturalizada, ¿no? Imagínense cualquiera de las estructuras que estuvimos viendo, si uno lo estira, o sea, empieza a competir, a afectar todas esas interacciones, la proteína se despliega y entonces empiezan a quedar expuestos cosas que no tienen que estar expuestos en el medio acuoso, ¿no? Todas las partes no polares, hidrofóbicas. Por eso, cuando una proteína se desnaturaliza, tiende a formar agregados. ¿Por qué? Porque las partes no polares, hidrofóbicas, van a tender a pegotearse entre sí y eso va a generar justamente eso, la formación de agregados. Sin embargo, si retiramos el agente que hayamos puesto para la desnaturalización, la proteína muchas veces puede volver a plegarse de manera correcta y adoptar su conformación nativa. Y eso es lo que se conoce como renaturalización. Y esto fue demostrado por Anfinsen allá por los años 50, en el cual él trataba una proteína que tenía una determinada estructura, en este caso estaba dada básicamente por la formación de puentes disulfuro, trataba con urea y beta-mercaptoetanol. La urea compite mucho con los puentes de hidrógeno y el beta-mercaptoetanol es un agente reductor, por lo tanto lo que hace es estas uniones entre los grupos sulfidrilos de la cisteína, las reduce, dejando los grupos sulfidrilos libres. Entonces, con estos dos agentes, él lograba desplegar la proteína, desnaturalizarla. Pero cuando los retiraba, la proteína volvía a tomar su estructura nativa. ¿Cómo se les ocurre que él se daba cuenta que la proteína tenía la estructura nativa en los años 50, donde no había muchos equipos y tecnología? ¿Qué les parece? ¿Qué podría haber hecho este hombre para decir, sí, ahora tengo de vuelta mi proteína, que es una ribonucleasa, en su estado nativo, en su conformación nativa? Bueno, él seguramente lo que hacía era medir la función
biológica de esa proteína, que justamente es una enzima. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la conformación nativa es aquella que tiene la conformación más estable, pero que además tiene la función biológica? Entonces, si Anfinsen, al retirar la urea y el betamercapto, volvía a tener actividad enzimática, significaba que la proteína se había plegado nuevamente bien y por eso era funcional. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es la enzima con la que trabajaba Anfinsen, es un enzima pancreático que hidroliza RNA, ¿sí? Es una proteína pequeña, cuya estructura, como podemos ver, está formada por 3 hélices alfa. Fíjense, acá hay una celeste, una azul y una verde agua acá atrás. Y tiene varias hojas plegada beta, yo cuento como 3, 4, 5, 6, 7. Es una proteína muy compacta y su interior, por supuesto, es apolar, hidrofóbico y bien compacto. Y además tiene 4 enlaces disulfuro. Entonces, esta proteína, al menos, ¿cuántas cisteínas tiene? ¿Cómo fue, profe, la pregunta? Esta proteína también está estabilizada por la formación de 4 enlaces disulfuro. Entonces, al menos, ¿cuántas cisteínas hay en la ribonucleasa? 8. Al menos 8, ¿sí? Porque necesito 2 cisteínas para hacer el enlace disulfuro. Entonces, al menos 8. Podría tener más y tener alguna cisteína que no esté participando en un enlace disulfuro, ¿sí? Pero si hay 4 enlaces disulfuro, sí o sí tiene que haber al menos 8 cisteínas. Bueno, acá están marcados los puentes disulfuro, el extremo amino terminal, el extremo carboxi terminal. Bien, entonces, lo que este señor probó es que cuando trataba esta enzima con urea y betamercapto, como vimos recién, se desnaturalizaba, y que cuando retiraba estos agentes, se volvían a oxidar los puentes disulfuro y la enzima era nuevamente activa. Ahora, si él, al momento después de desnaturalizar, dejaba que se repliegue en presencia de urea, ¿sí? Lo que obtenía es la que se llamaba ribonucleasa revuelta. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Qué pasaba? La presencia de urea evitaba que adopte la conformación correcta. Entonces, si bien los grupos SH iban a formar puentes disulfuros, se iban a oxidar, no lo hacían de manera correcta, o sea, no formaban los pares correctos. ¿Por qué? Porque esto no adoptaba la conformación que debía tener. Porque en presencia de urea no se terminaba, todavía había un agente desnaturalizante dando vuelta. Entonces, fíjense, si tenemos 8 cisteínas, tenemos 105 posibles puentes disulfuro para formar, ¿sí? Después, si quieren, hagan el arbolito de combinatoria. Pero bueno, da este número. Una sola posibilidad es la correcta, que es esta. Las otras 104
son incorrectas y son las que van a estar presentes en esta ribonucleasa revuelta. ¿Sí? Entonces, bueno, con todo esto que probó este señor Anfinsen, primero, que la secuencia de aminoácidos determina la estructura tridimensional, ¿sí? Y que la forma activa es la termodinámicamente más estable. La forma activa es aquella que adopta la conformación nativa, o sea, la conformación más estable, ¿sí? Esto, digamos, fue su aporte en esos años a la estructura de proteínas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Fíjense, tenemos la misma ribonucleasa. Este dibujo es muy explicativo. Fíjense que acá está desplegada, ¿sí? Tenemos el extremo N terminal, tenemos el extremo C terminal, y tenemos algunos aminoácidos especiales marcados. Fíjense, la histidina 119, la lisina 41 y la histidina 12. ¿Por qué? Porque estos tres aminoácidos están presentes en el sitio activo de la enzima. El sitio activo es el lugar donde va a realizarse la catálisis, donde va a ocurrir la reacción enzimática que justamente cataliza la enzima. En un sitio activo, en el sitio activo, estos tres aminoácidos tienen que estar juntitos, cercanos, ¿sí? Porque estos tres aminoácidos van a interaccionar seguramente con el sustrato de esa enzima y quizás también intervengan de manera transitoria en la reacción enzimática. Otra cosa que vemos en este dibujo es en color verde los aminoácidos o las cadenas polares, y en amarillo las no polares. Entonces, fíjense cómo en la cadena estirada, en la secuencia primaria, estos aminoácidos polares y no polares están distribuidos al azar, ¿sí? No es que en la cadena tengo todos los no polares en un sector y todos los polares en otro. Esto está desparramado a lo largo de la cadena. Ahora, ¿qué pasa cuando esto se pliega? Fíjense, cuando la proteína adopta su conformación nativa, lo que sucede es todo esto que veníamos diciendo desde hace ya varios minutos. Los aminoácidos, las cadenas polares hidrofóbicas, van a unirse, van a conglomerarse en el interior compacto e hidrofóbico de la proteína, para evitar el contacto con el medio acuoso. En cambio, los aminoácidos y las cadenas laterales hidrofílicos polares van a quedar en la superficie para poder interaccionar con el agua. Y además, si vemos, cuando esto adopta la estructura espacial adecuada, los tres aminoácidos que tienen que estar en el sitio activo se aproximan, quedan juntitos en el lugar donde va a tener que ingresar el sustrato para para que la enzima catalice la reacción enzimática. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, fíjense lo importante de que esto se pliegue correctamente, ¿sí? Y cómo justamente la exclusión de lo hidrofóbico de su contacto con el medio acuoso hace que todas estas partes queden en el interior compacto, todo lo polar quede en la superficie. Y el plegamiento va a acercar, a aproximar residuos aminoácidos que tienen que estar juntos por algún motivo y que en la secuencia primaria pueden estar totalmente separados. ¿Sí? ¿Se entiende? Si por alguna razón no se pliega correctamente, no cumple la función la proteína. Y claro, exacto. Pensemos, si esto
se pliega de manera que la lisina 41, en vez de quedarme acá, me queda acá, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Y va a perder función biológica, ¿sí? Si esto se pliega y me quedan zonas hidrofóbicas muy expuestas, eso va a ser totalmente inestable, ¿sí? Lo que va a pasar es que estas zonas hidrofóbicas que quedaron en la superficie se van a pegotear con otras y van a hacer un agregado, ¿sí? Entonces, la única forma de que esto funcione es que se pliegue bien, porque tiene que ser estable termodinámicamente y tiene que ser funcional. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Profe, le hago una consulta. Sí. Para que se pliegue, se usa intermediarios en este caso porque es, digamos, son moléculas, digo, proteínas grandes. Bueno, esta es chiquitita. ¿Se acuerdan en Ah. uno de los esquemas que le mostré que las proteínas chiquitas pasan del estado desnaturalizado Sin a intermediarios. nativo, sin intermediarios? Esta tiene 124 aminoácidos, es muy chiquita. Por eso, digamos, Anfinsen hizo los estudios con esta proteína pequeña. Una proteína grande es más difícil. Es más difícil y a veces uno desnaturaliza una proteína y no se vuelve a plegar bien. Digamos, en la célula, lo de las chaperonas es lo que ocurre en la célula. A medida que se va sintetizando, a medida que todas las proteínas se sintetizan, su plegamiento es asistido por chaperonas, ¿sí? La ribonucleasa también seguramente es asistida. No lo sé en realidad, pero es probable que sí. Lo que sucede es que in vitro, o sea, en el laboratorio, este tipo de proteínas pequeñas tiene más chance de replegarse correctamente que otras más grandes. Profe, ¿esto tiene que ver con lo que eran los compuestos antifáticos que hacían micela? ¿O con la parte de lo que eran las cajas, mejor dicho? ¿Con las micelas o con las...? Bueno, el efecto es el mismo, en realidad. Cuando veíamos las moléculas anfipáticas, ¿qué pasaba? En contacto con un medio acuoso, las partes no polares van a quedar en el interior de la micela o de la membrana o la estructura que formen, y las partes polares hacia el exterior. O sea, es el mismo principio, es ese efecto hidrofóbico que hace que todo lo no polar tienda a agruparse y a excluirse del agua. Claro, pero eso no es que está, cuando está en la forma nativa, no es que está formando una micela, está solamente en su... No, la formación de micelas es característica de otro tipo de moléculas como los fosfolípidos y algunos ácidos grasos. ¿Sí? Pero el mismo principio que rige la formación de una micela con ese tipo de moléculas, rige el plegamiento de las proteínas en cuanto a ese efecto hidrofóbico. Bueno, para que una proteína sí. sea considerada como grande, ¿cuántos aminoácidos tenemos que hablar? Una proteína grande y 300, 500 para arriba, imagino. Okay. La verdad no sé dónde está el límite, pero algo de 100 aminoácidos es chiquitito. O sea, algo de 500 ya tenemos unos 50 kilodalton, un poco más, sí. O sea, es algo mediano, digamos. Hay proteínas mucho más grandes, obviamente. Bueno, de acuerdo a la estructura, las proteínas las podemos clasificar en dos grupos fundamentales, las globulares y las fibrosas. En las proteínas globulares, bueno, tienen una estructura particular, ¿no? Su nombre lo indica. Tienen, obviamente, todos los residuos hidrofóbicos en el interior, los hidrofílicos en la superficie, se estabilizan por puentes de hidrógeno, y dentro de este grupo tenemos las enzimas, las proteínas de transporte, algunas proteínas motoras, las inmunoglobulinas, y son proteínas que pueden sufrir algún movimiento en su estructura, ¿sí? Como ya les comenté antes.
El ejemplo clásico de este tipo de proteínas es la mioglobina, ¿sí? Como saben, la mioglobina es la proteína que se encarga de unir el oxígeno en el músculo, ¿sí? Es una proteína relativamente pequeña, es muy compacta, está formada en su mayoría por alfa hélices, y bueno, además, como sabrán, tiene la posibilidad de unir al grupo hemo. Es una proteína conjugada, donde el grupo prostético que une es el hemo. En el interior, digamos, en la unión de este grupo hemo, intervienen dos histidinas que son fundamentales. Y nuevamente, esas histidinas tienen que estar en la posición correcta para interaccionar con este grupo hemo y con el oxígeno, ¿sí? Entonces, nuevamente, toda vez que esto se pliegue mal, la proteína pierde funcionalidad. Otro ejemplo de proteína globular es la insulina, ¿sí? La insulina es aún más chiquitita. Si vemos, acá tenemos todas las etapas, todas las estructuras, la jerarquía de estructuras. Acá podemos ver la secuencia primaria de aminoácidos, que es la estructura primaria. La estructura secundaria está formada principalmente por hélices alfa y alguna hoja plegada. También hay algunos giros, obviamente, que conectan todas estas estructuras. La estructura terciaria está dada por la forma final que tiene en el espacio la insulina. Y la insulina tiene una forma particular, de cuña, donde, en la cual digamos, la punta de la cuña, en esta punta está ubicada la hoja plegada beta, ¿ven? Es esta parte. Esta es la forma de la cuña. En esta estructura terciaria, nuevamente, podemos ver todos los aminoácidos no polares en el interior, que son los que están en amarillo, todos los aminoácidos polares en la superficie, que son todos los de la gama de azul y celeste. Y en este caso, tenemos algunos aminoácidos no polares en la superficie, pero están ahí por alguna razón. ¿Saben cuál es? ¿A alguno se le ocurre? Aunque sea tarde, casi 9 de la noche, 8, no sé qué hora es. ¿A alguien se le ocurre por qué puede haber aminoácidos hidrofóbicos en la superficie cuando venimos diciendo de que empezamos la clase que no van ahí? ¿Puede ser para pasar por la bicapa? ¿O no? Nada que ver. No, no, porque no pasa, no. No, no es una... No están para eso. Podría ser, sí, podrían ser. Entonces, ni idea. Bueno, están porque la insulina tiene además una estructura cuaternaria, que puede ser o un dímero o un hexámero, dependiendo del tejido en el que se encuentre. Entonces, estos aminoácidos no polares están para armar el dímero o el hexámero. ¿Sí? Estos que están acá, por ejemplo, van a interaccionar con otros aminoácidos no polares de otro monómero de insulina, para formar, por ejemplo, es un hexámero, ¿sí? Entonces, las interacciones, en este caso, entre las distintas subunidades, están básicamente estabilizadas por interacciones hidrofóbicas, que la brindan estos aminoácidos no polares que se encuentran en la superficie.
Vimos otros ejemplos donde las subunidades se mantienen estabilizadas por puentes de hidrógeno. Pero bueno, esta es otra posibilidad. Entonces, si vemos aminoácidos no polares en la superficie, seguramente es porque se van a unir a algo no polar, ya sea otra subunidad de la proteína, u otra proteína, u otra cosa no polar que esa proteína necesite unir. ¿Sí? Bien, el otro conjunto de proteínas son las fibrosas. Como su nombre le indica, son las que forman fibras. Y ahí tenemos la queratina, el colágeno. Obviamente tienen funciones de soporte, de flexibilidad. Y son en general también insolubles en agua, a diferencia de las globulares que son más solubles. La típica, la más característica, es la fibra de colágeno. Esta proteína es la proteína más abundante en los mamíferos, como lo sabrán, la tenemos en los huesos, piel, tendones, los dientes. Y está formada por 3 cadenas helicoidales, que forman la hélice característica del colágeno, que como vimos en unas diapos anteriores, es un poquito distinta a la hélice alfa. Y la secuencia primaria, la estructura primaria de del colágeno tiene una característica, que es una secuencia muy regular. Cada 3 residuos hay una glicina. Y tiene una gran cantidad de prolinas. Y además tiene un aminoácido modificado que es la hidroxiprolina. Entonces la varilla, la fibra que forman, puede tener 3000 angstrom de longitud y 15 de diámetro. No hay puentes de hidrógeno, y esa varilla está formada por 3 hebras, acá fíjense están representadas una de cada color, que se enrollan una sobre otra generando una superhélice. Forman una fibra, un cable bien resistente. Y como, bueno, les decía, ahí tiene algunas diferencias con la típica hélice alfa que vimos en las estructuras secundarias. Acá podemos ver una hélice de colágeno, y 3 de estas se enrollan unas sobre otras, generando esa superhélice. Acá tenemos la vista desde arriba, ¿sí? Con bueno, su núcleo bien compacto y bien hidrofóbico. Otras proteínas fibrosas, tenemos la elastina, que forma parte de la matriz extracelular, la fibroína de la seda, en este caso con estructuras de tipo lámina beta, la queratina, que conforman el pelo, las uñas. Bien. Por último, creo, ya nos queda poquitito, hay algunas proteínas que, a pesar de todo lo que vimos de estructuras, hay algunas que son desordenadas, no totalmente, ¿no? Tienen porciones que no adoptan ninguna estructura. Y eso tiene una razón de ser, y es que esto sucede principalmente en proteínas reguladoras, como la P27 o la P53, que en estas proteínas, estas zonas desordenadas les permiten interactuar con otras proteínas diversas. Acá pueden ver en este dibujo cómo esta proteína, la P53, tiene una zona desordenada que le va a permitir acomodarse e interaccionar con distintas proteínas y ejercer su función regulatoria.
Esto ya un poco lo conversamos, no lo vamos a ver en detalle, quizás cuando cursen biología celular y molecular, es probable que lo vean, al menos el sistema bacteriano, de digamos, proteínas chaperonas que ayudan a las proteínas a plegarse. Hay familias, sistemas de proteínas que ayudan, acompañan el correcto plegamiento de las proteínas. Y las proteínas, además, las podemos clasificar en familias. Familias que comparten secuencias similares, estructura similar, pero pueden tener funciones distintas. Aquellas proteínas que tienen un ancestro común se conocen como homólogas. Y estas homólogas suelen pertenecer a la misma familia. Entonces, por ejemplo, una familia de proteínas son las serinproteasas. ¿Por qué? Pues son todas enzimas proteolíticas que tienen una estructura tridimensional muy parecida. Fíjense, entre la elastasa y la quimiotripsina, aunque cada una tiene su propio sustrato, sus propias características, suelen compartir similitudes en la estructura. Otra familia que quizás les puede resultar conocida son las inmunoglobulinas, las globinas en general. También comparten estructuras, aunque luego tengan funciones distintas. Y como último nivel de jerarquía de las estructuras proteicas tenemos el ensamblado de estructuras supramoleculares, es decir, estructuras que se arman a partir de subunidades proteicas que bueno, se combinan y logran armar estas estructuras supramoleculares. Son estructuras grandes que pueden ir desde una cápside viral hasta la conformación de una organela, un ribosoma, por ejemplo. Algunas de estas estructuras supramoleculares se arman con la misma subunidad, ¿no? Entonces la misma que de manera repetida forma la estructura, ¿no? Esto, bueno, trae por supuesto una economía en la información genética para armar esta estructura. Otras son proteínas distintas, como decía, como las cápsides virales, que son, bueno, proteínas distintas que se ensamblan y terminan formando esta superestructura, como es una cápside de un virus. Este es otro ejemplo de una cápside viral, en este caso el virus mosaico del tabaco. Otro ejemplo mucho más complejo, ¿no?, de otro virus, donde 4 proteínas distintas forman capas concéntricas hasta terminar conformando la cápside viral. Bien, y entonces, ahora sí, para finalizar, las proteínas, además de tener esa gran versatilidad de estructura, también lo tienen en las funciones. Nosotros vamos a ver un capítulo especial de enzimas, que es casi una de las funciones más importantes de las proteínas. Vamos a ver una clase de manera asincrónica de las proteínas que unen oxígeno, básicamente mioglobina y hemoglobina, y los motores moleculares, actina, miosina y otras proteínas que intervienen en la contracción muscular. Y cuando lleguemos a la unidad inmunoquímica, vamos a ver las proteínas como ejemplos de proteínas que unen ligando a las inmunoglobulinas. Entonces, bueno, vamos a seguir con las distintas proteínas de acuerdo a su función. Bueno, y esto ya lo dejamos para la clase de proteínas que unen ligando.
Bueno, y hasta acá terminamos con esta parte de estructura. Yo sé que es mucha información, que es pesado, pero bueno, después